Bienvenidos a la Escuela Dominical Ven, Sígueme. Ha empezado el año 2021 y el nuevo curso de estudio para la Escuela Dominical sobre las revelaciones recibidas por José Smith para la restauración del Evangelio y de la Iglesia de Jesucristo sobre la tierra es lo que vamos a estudiar. Estas revelaciones están en el libro llamado Doctrina y Convenios, que hemos empezado a estudiar el primer domingo de este mes de enero. Si el domingo pasado estudiamos el prefacio o el prólogo al libro de Doctrina y Convenios, en este segundo domingo del mes vamos a estudiar lo que en la Iglesia se llama la primera visión, que fue el momento en el que los cielos se abrieron y Dios empezó a revelar su voluntad a los hombres para dar fin a la gran apostasía y empezar la dispensación del cumplimiento de los tiempos, previa a la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Podríamos decir, pues, que la primera visión es el prólogo de la restauración. Las fuentes documentales que tenemos para estudiar la primera visión son 4 relatos redactados en primera persona por José Smith o en su nombre, y otros 5 relatos en tercera persona, escritos por quienes le escucharon contar su experiencia. En total, pues, 9 relatos. Si reuniéramos todos estos relatos sobre la primera visión en uno solo, tendríamos el resumen de esta lección, que es el siguiente. Cuando la familia Smith vivía en Manchester, Nueva York, diferentes grupos religiosos llenaron la región en 1819 y en 1820 predicando sobre sus creencias. Empezaron los metodistas y después llegaron otros grupos. Las gentes del lugar asistían a sus reuniones y los diferentes grupos religiosos competían entre sí para hacer conversos. Varios miembros de la familia de José Smith, la madre, 2 hermanos y una hermana, se unieron a la fe presbiteriana. José Smith, no sabiendo qué hacer, decidió seguir el siguiente consejo que dio el apóstol Santiago en el Nuevo Testamento, diciendo: «Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios». Junto a la casa de sus padres había una arboleda y se fue allí a orar para preguntar a Dios qué debería hacer. Se puso de rodillas, se empezó a orar y la primera respuesta a su intento de comunicarse con los cielos fue una influencia maligna, tenebrosa, que le impidió hablar, intentando, como dijo él, destruirlo. Esta influencia desapareció cuando 2 seres celestiales aparecieron en medio de una columna de luz. Uno de ellos se dirigió a José Smith llamándolo por su nombre y dijo, señalando al otro: «Este es mi hijo amado, escúchale». Después José Smith supo que los que se le aparecieron en aquella arboleda eran el Padre Celestial y su Hijo Jesucristo. José Smith tenía delante a Jesucristo. ¿Quién mejor para ayudarle a resolver sus dudas? Entonces le preguntó a qué iglesia debería unirse. La respuesta de Jesucristo fue que no se uniera a ninguna de ellas, porque todas estaban en el error.
y que él no reconocía a ninguna como su iglesia y su reino. Le pidió que esperara pacientemente y le prometió que en un tiempo futuro le daría a conocer la verdadera doctrina y la plenitud del Evangelio. Le dijo que le perdonaba sus pecados y le mandó cumplir los mandamientos. José Smith contó en uno de sus relatos que, aparte de los dos seres celestiales, vio también muchos ángeles en esta experiencia que, como he dicho, ha recibido el nombre de la primera visión, porque fue el principio de muchas otras visiones o apariciones en el proceso de la restauración del Evangelio y de la Iglesia, tal y como le dijo Jesucristo que debería llevar a cabo. José Smith tenía 14 años cuando se le aparecieron Dios el Padre y Jesucristo su Hijo, y con el tiempo publicaría, como he explicado, 4 relatos de esta aparición. Al leer estos relatos vemos que no son idénticos, sino que hay variaciones, y las diferencias entre los 4 relatos se interpretan de maneras diferentes. Mientras que para los críticos esos cambios son evidencia de que la historia que se cuenta no es real, sino inventada, para otros los diferentes relatos dan variedad y enriquecen el contenido, porque no son incompatibles, sino complementarios. Lo primero que debe hacer quien quiera unirse y ser capaz de permanecer en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es averiguar si la experiencia de la primera visión fue real, como dicen unos, o que se la inventó José Smith, como dicen otros. Los relatos están publicados y cualquier persona puede y debe leerlos para sacar sus propias conclusiones. Yo los he leído, estudiado y escudriñado, usando diferentes fuentes documentales, y los he enseñado en varios cursos de instituto. Y al estudiar la primera visión podríamos decir que todos somos como José Smith. Él tenía delante diferentes iglesias cristianas y debía averiguar cuál de ellas era la verdadera iglesia de Jesucristo. Y nosotros tenemos delante la experiencia de la primera visión con relatos diferentes y tenemos que averiguar por nosotros mismos, digan lo que digan unos y otros, si la experiencia en la arboleda es real o inventada. Si es real, estamos ante la Iglesia de Jesucristo restaurada de nuevo sobre la tierra. Y si es inventada, estamos ante una iglesia más entre tantas. Cuando los misioneros me encontraron en octubre de 1970, yo me encontraba en medio de una búsqueda desesperada de respuestas a mis preguntas sobre la vida en este mundo. Y la primera lección que me enseñaron fue sobre José Smith, su búsqueda de la verdad, su pregunta en la arboleda y su experiencia de la primera visión. Inmediatamente me sentí identificado con aquel adolescente llamado José Smith y me entregué con toda la intensidad de mi mente y de mi espíritu a averiguar si lo que me estaban enseñando aquellos 2 jóvenes misioneros era verdad o no. Porque si era verdadero, había encontrado lo que había estado buscando durante años. Aunque después de escuchar la lección sobre la primera visión y las demás lecciones sobre Moroni y el libro de Mormón, sobre Juan el Bautista y Pedro, Santiago y Juan con la restauración del sacerdocio, sobre Moisés y Elías el profeta con la restauración de las llaves, y después de los 4 meses más importantes de mi vida escuchando a los misioneros y asistiendo a las reuniones de la Iglesia en aquella primera rama de pioneros organizada en Madrid, me di cuenta después de todo aquello que había encontrado mucho más de lo que yo había estado buscando. Obtuve pues mi testimonio y me bautizaron por inmersión
en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aquello supuso también para mí una inmersión total, no solo de mi cuerpo en el agua de aquella pila, sino de mi mente y de mi espíritu en aquel Evangelio restaurado que no solo respondió todas mis preguntas, resolvió todas mis dudas y calmó todas mis angustias, sino que me ayudó a restaurar mi identidad perdida. Y podría decir que tuve mi propia primera visión en la que encontré a Dios y me encontré a mí mismo. Y desde entonces me he esforzado por vivir con todas mis fuerzas el espíritu de aquel primer testimonio, sin dejar que nadie me lo arrebate. Con los años se organizó una estaca en Madrid y me llamaron a servir como uno de los primeros 4 obispos de España. Y recuerdo que un día estábamos mi esposa y yo en casa y alguien tocó la puerta. Abrimos y nos encontramos a 2 misioneros que nunca habíamos visto en el barrio. Los invitamos a pasar, se sentaron y de repente empezaron a enseñarnos la primera charla. Mi esposa y yo nos miramos el uno al otro preguntándonos si sabían que éramos miembros de la Iglesia, pero ellos siguieron y nosotros no les interrumpimos. Y estábamos escuchando aquella charla que ya conocíamos y de repente los misioneros dijeron: vi una columna de luz más brillante que el sol directamente arriba de mi cabeza, diciendo de memoria las palabras de José Smith en la primera visión, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a 2 personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló llamándome por mi nombre y dijo, señalando al otro: este es mi Hijo amado, escúchale. Y nosotros también escuchamos y nos pusimos a llorar. Estábamos recordando nuestra propia experiencia cuando los misioneros nos enseñaron aquella charla con aquellas mismas palabras. Y años después nos llamaron a mi esposa y a mí a servir a nuestros queridos misioneros de la misión de España-Málaga, la misión de nuestra amada Andalucía, la tierra de todos mis antepasados por línea materna, y tuvimos con nuestros hijos una experiencia que duró 4 años y que nunca olvidaremos. En aquella época los misioneros se aprendían de memoria las charlas o lecciones misionales y en las conferencias de zona hacíamos prácticas. Y en algunas de ellas mi esposa y yo representábamos el papel de personas que querían conocer la Iglesia y pedíamos a 2 misioneros que nos enseñaran la primera charla como práctica. Y la experiencia de años atrás en nuestro hogar se repetía. Al oír relatar la experiencia de la primera visión, nuestros ojos se llenaban de lágrimas de emoción, como cuando las escuchamos por primera vez. Mi esposa y yo somos conversos. Los 2 recibimos las charlas por separado en nuestra juventud. A mí me bautizaron en 1971 y a ella en 1973. Nos encontramos en el grupo de jóvenes de la Rama, nos hicimos novios y nos sellamos en el templo de Suiza, nuestro templo en aquella época. Cuando ella decidió bautizarse, los misioneros me pidieron que la confirmara yo y la bendije para que encontrara un hombre digno con el que sellarse en el templo, sin saber que ese hombre sería yo 2 años después. Podríamos decir que fui profeta por un día. Los 2 tuvimos pues la misma experiencia sobre la primera visión y los 2 recordamos con emoción el relato de José Smith. En un mundo en el que hay tantos engañadores y engañados, tantos manipuladores y manipulados, tanta verdad y tanta mentira mezcladas, en un mundo en el que se confunde la publicidad y la propaganda y en el que los medios de comunicación son, salvo excepciones, la voz de su amo, y ya sabemos quién es el amo,
En un mundo así podríamos decir lo mismo que dijo José Smith, siendo un adolescente buscando la verdad a la que entregar su vida. Dijo así: en medio de esta guerra de palabras y tumulto de opiniones, a menudo me decía a mí mismo, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál de todos estos grupos tiene razón? ¿O están todos en el error? Si uno de ellos es verdadero, ¿cuál es? ¿Y cómo podré saberlo? Y añadió: finalmente llegué a la conclusión de que tendría que permanecer en tinieblas y confusión o hacer lo que Santiago aconsejaba, recurrir a Dios. Así lo hizo y el resultado ya lo hemos estudiado: la arboleda y la primera visión. Pero aquella luz más brillante que el sol no fue lo primero que experimentó, como leemos en su relato. Él dijo que antes, al empezar a orar para preguntar a Dios, se me trabó la lengua de modo que no pude hablar y una densa oscuridad se formó alrededor de mí. Y solo esforzándose con todo su aliento para que su oración llegara al cielo, logró librarse de aquella tenebrosa influencia y tuvo la experiencia que describe con palabras que nos llenan a todos de gratos recuerdos, incluso a aquellos que han dejado que la arboleda sagrada se haya convertido en un bosque profano, permitiendo que las tinieblas hayan vuelto a sus vidas sin testimonio ya. Porque, como he dicho, esta experiencia se conoce como la primera visión, porque después vinieron otras: el ángel Moroni y las planchas del Libro de Mormón, de lo que hemos estado estudiando durante el año 2020, Juan el Bautista y Pedro, Santiago y Juan restaurando el sacerdocio, Moisés y las llaves del recogimiento, Elías el profeta y las llaves del sellamiento del matrimonio y de las familias para toda la eternidad, etc. Todas estas visiones son la columna vertebral de la restauración que los críticos están intentando eliminar. Su intención es quitar lo sagrado y volver a lo profano. Sustituir la revelación divina por el razonamiento humano. La primera visión fue la puerta que dio paso a la revelación o a las revelaciones que vamos a estudiar en este curso. Y la primera visión es en sí misma una revelación de verdades que se habían perdido, especialmente las más importantes, las que nos enseñan sobre Dios y su relación con los hombres. Que Dios existe, que es una persona, que nos conoce, que escucha las oraciones, que interviene en la historia de la humanidad, que dirige personalmente su reino sobre la tierra y que el Padre trabaja por medio de Jesucristo, que es su Hijo. Y todo esto lo vamos a sentir al estudiar el libro de Doctrina y Convenios, cuyas revelaciones son y serán como una columna de luz más brillante que el sol, que gradualmente descenderá sobre nosotros según vayamos estudiando las lecciones de este curso. Y puedo decir, para terminar esta lección, que yo también vi una columna de luz. Y esa luz sigue iluminándome y cada vez con mayor intensidad.